nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Padre Santo, así, Señor, hemos venido delante de ti, Señor, trayendo ofrendas, diezmos, Señor, lo que nuestros hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que sean bien recibidos, Señor, y bien ministrados en tu obra, Padre Santo, porque tú bendices al dador alegre, Padre. Sigue bendiciendo tu pueblo, sigue bendiciendo este rebaño, a cada uno, Padre, los que están en sus hogares, Padre, te pedimos bendición también, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Pueden tomar asiento. Y Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos los que están aquí y los que nos están viendo, que nos están siguiendo. También sean bienvenidos donde quiera que estén en sus hogares. Esperemos que estén todos bien, primeramente Dios. Y vamos a iniciar este mensaje. Es un poco diferente a los mensajes que hemos traído. Estuvimos trayendo con Héctor, Marvin, Salazar y mi persona. Estuvimos trayendo varios mensajes que tienen que ver con la unidad. Ya tardamos, yo creo, casi 2 semanas trayendo día tras día algo que se tuviera que relacionar con la unidad. Pero en esta noche vamos a estar hablando algo diferente, que tiene que ver también con la iglesia. Pero se trata ahora de lo que es el ministerio, de lo que es liderar una iglesia, liderar un rebaño, una congregación, porque también hay requisitos para uno liderar una iglesia, un pastor, los líderes. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. Porque a lo mejor algunos, pues como conocen diferentes congregaciones, diferentes ministerios, diferentes iglesias. Pero todas las iglesias en realidad deberían de tener un orden. Y el orden viene de Dios. Y en cada congregación, yo sé que en cada ministerio, en cada congregación, hay normas diferentes, ¿verdad?, que los líderes ponen, por ejemplo, para cada servicio. Pero el liderazgo debe ser debe ser el mismo en realidad. Primero es el pastor, después los líderes, de acuerdo a la posición. Pero el pastor es el que lleva todo el cargo del ministerio en cada congregación, en cada ministerio. Y de eso vamos a estar hablando, porque es muy importante saber, ¿verdad?, estas normas, que en realidad todos necesitamos saber estas normas. Porque usted puede llegar a una iglesia que usted no conoce y usted tiene más o menos que tener una idea de cómo se dirige un liderazgo en una iglesia, de cómo se conducen los líderes. Y cuando usted ve algo fuera de orden, pues usted va a decir, no, pues aquí está algo fuera de orden. Aún la enseñanza, cuando son enseñanzas que a veces están fuera de orden, pues uno se va a dar cuenta que en realidad no es el orden de Dios. Y hay mucho que aprender, pero vamos a aprender en esta noche un poco lo que es el liderazgo, los requisitos, el compromiso que es con Dios, el llamado y los requisitos que Dios pone para que uno pueda liderar bien. Y es una responsabilidad muy grande que todos debemos en realidad conocer. Vamos a hacer una oración para entrar a la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, por esta noche, por este momento en el cual estamos delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque nos has traído a los que estamos aquí y a los que están en sus hogares también. Te pedimos tu bendición y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro ser, y podamos nosotros, Señor, atesorar tu palabra en esta noche y así ser edificados, transformados, Padre, de tal manera, Padre Santo, que podamos crecer en tu obra, Padre Santo, para así, Señor, ser de agrado ante tus ojos, ya que tú quieres, Señor, tener un buen liderazgo en tu pueblo, en tu iglesia, alrededor del mundo. Tú esperas, Señor, que aquellos que has llamado, aquellos que has puesto como líderes, ejerzan bien el liderazgo, y es lo que vamos a aprender en esta noche, y tú nos vas a enseñar por medio de las Escrituras con tu Espíritu Santo, que es el que nos dirige, es el que nos enseña, es el Maestro por excelencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le puse a esta enseñanza por título: Dios busca obreros aprobados en su obra.
Dios busca obreros aprobados en su obra. Porque esta obra es de Dios. Remanente fiel es de Dios. La iglesia es de Dios alrededor del mundo. Dios, Jesucristo, pagó un precio muy grande por la iglesia. Y Dios es el encargado. Más bien Dios es el que cuida de que su iglesia vaya en orden. Ahora los que dirigen la iglesia, cada rebaño, le van a dar cuentas a Dios si no están haciendo bien. Y ahí va a ser, y ese es el problema para alguien que es pastor y que no sabe dirigir un rebaño, una iglesia, pues le va a dar cuentas a Dios, porque está enfrente de un rebaño, enfrente de una iglesia, y Dios lo va a llamar a cuentas. Entonces es algo muy delicado ser pastor, ser a un líder, pero es algo bien, es un privilegio trabajar para Dios. Porque cada empresa en este mundo, cada corporación quiere tener buen liderazgo en su compañía, en su negocio. Entonces una persona que no está haciendo buen trabajo en esa fábrica, en ese trabajo, en ese negocio donde es ese dueño, el que dirige esa compañía, esa empresa, pues claro que no le va, si hay alguien que no está haciendo buen trabajo, pues lo van a desocupar y van a poner otro que haga mejor trabajo, porque nadie quiere a alguien que no le dé resultado en su trabajo. Yo trabajo por mi cuenta, yo no tengo ese problema porque pues yo no tengo ayudante. Entonces, si yo quiero hacer un buen trabajo, pues solamente tengo que trabajar más. Pero si yo tuviera un ayudante, un trabajador, yo tendría que escoger a alguien que haga buen trabajo y que yo le tenga confianza para hacer el trabajo. Porque también no voy a andarlo cuidando a ver qué anda haciendo. Pierdo yo más tiempo en andar cuidando a la persona, a ver qué anda haciendo, que lo haga bien, y entonces pierdo más tiempo así. Entonces yo me encargaría de buscar una persona que supiera ya el trabajo, que ya no me preocupara por enseñarlo, sino que ya esté enseñado. Y eso es lo que Dios espera en su obra, personas que estén capacitadas para liderar, para dirigir una obra, porque así la obra va a seguir hacia adelante y va a prosperar. Y eso es lo que estamos esperando aquí de Remanente Fiel, que Dios nos prospere, que Dios nos dirija, porque esta obra es de Dios, y lo que somos nosotros solamente somos obreros. Solamente somos obreros, pero queremos ser obreros aprobados por Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde allí escogí el tema de esta enseñanza. Dios busca obreros aprobados en su obra. Si lo pones en la pantalla, dice, es 2 Timoteo, perdón. 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí es el apóstol Pablo a Timoteo, que era el pastor de esta iglesia donde le dirige la carta. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo, a su pastor. Era muy joven Timoteo, y en toda su carta, en las dos cartas, le aconseja, le advierte de los falsos que van a venir disfrazados a lo mejor de ovejas para destruir el rebaño. Y le aconseja, le da muchos consejos, y este es uno de los consejos que le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese versículo es un versículo clave para un pastor, para alguien que dirige un rebaño, para alguien que dirige una obra. Porque es una vergüenza que en realidad Dios nos reprenda cuando no estamos haciendo bien el trabajo. Como dice ahí, si no somos aprobados. Dice que con diligencia, hay que procurar con diligencia presentarnos ante Dios, porque cuando nosotros trabajamos en su obra, Dios nos está llamando a cuenta siempre y Dios nos dirige. Entonces Dios espera que nosotros hagamos bien el trabajo.
que estemos aprobados en su obra y que no salgamos avergonzados. Porque da vergüenza, ¿verdad? Que Dios te diga, esto no lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Pero si usamos bien la palabra de verdad, si usamos bien la Biblia, le pedimos a Dios, al Espíritu Santo que nos dirija, vamos a presentarnos delante de Dios aprobados, porque estamos enseñando bien la doctrina. Y lamentablemente alrededor del mundo hay muchas doctrinas que no son de agrado ante los ojos de Dios. Doctrinas que están torcidas. Cuando se presenten delante de Dios esos líderes, esos pastores, pues van a estar avergonzados. Porque Dios le va a decir, tú no usaste bien la palabra, tú no usaste bien mi palabra. Tú lo usaste mal, por no ser diligente. Por eso dice ahí, procura con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Es tener uno mucho cuidado de la enseñanza que va a traer. Profundizar y buscar y procurar que la enseñanza que uno traiga sea una enseñanza que Dios está aprobando. Porque como esta enseñanza que yo estoy trayendo, por ejemplo, yo tuve que analizar bien lo más que pude para traer una enseñanza bien concreta de lo que quiero enseñar. Entonces no puedo traer una enseñanza que queden preguntas en el aire. Tengo que traer una enseñanza donde todo mundo pueda entender la enseñanza y podamos salir aprobados, los que la traemos y los que escuchan. Por eso necesito uno no ser muy ligero en traer una enseñanza, porque el trabajo es de Dios, la obra es de Dios, y nosotros no podemos ser negligentes, como decir, ahí lo que se me ocurra voy a traer. Yo recuerdo que cuando recién nos convertimos, pues había mucha ignorancia todavía. Había uno que era líder de caballeros, un hermano ya andaba rebasando los 60, yo creo. Y este hermano, pues no sabía leer, hermano. No sabía leer, pero él traía las enseñanzas. Su esposa creo que le ayudaba, porque su esposa sí sabía leer, ya estaba ancianita, porque en realidad pues ya se casaron mayores, era como su segundo matrimonio a la hermana. Y él estaba más joven, pero no sabía leer. Entonces él solamente traía un tema. Y de ese tema pues traía lo que iba a traer. Y ya se lo tenía que aprender de memoria porque no podía leer. Entonces él tenía que memorizarse a lo mejor un versículo, y de ese versículo traía una enseñanza. Pues se necesita, no es solamente un versículo. Yo sé que hay enseñanzas o hay predicaciones que con un versículo tú puedes enseñar, pero ahí tiene que ser Dios, porque hay mucho contenido que enseñar. Entonces pues el hermano a veces pues enseñaba sus experiencias, las cosas que le pasaban y cosas así, pero en realidad pues uno necesita nutrirse más con la palabra de Dios. Por eso uno tiene que buscar de aquí, buscar de allá y comparar la palabra de Dios, un capítulo con otro capítulo, un versículo con otro versículo, un libro con otro libro, para traer una enseñanza más concreta de lo que uno quiere enseñar. Entonces, la palabra de Dios no es, la iglesia no es cualquier cosa como para decir, yo voy a traer lo que yo quiera, lo que yo se me antoje, lo que yo piense. No, tenemos nosotros que ir delante de Dios siempre y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que traiga de enseñanza? Dirígenos a los que enseñamos. Por eso ustedes deben de orar por nosotros, para que Dios nos use en la enseñanza, porque en realidad somos siervos inútiles nada más. Yo recuerdo que una vez fuimos a visitar a un matrimonio que cuando estábamos pastoreando en San Carlos, y ese matrimonio pues eran bien inestables. Siempre tenemos que andarlos visitando y parece que les gustaba que los visitáramos porque faltaban mucho. Entonces cuando faltan mucho, pues uno dice, yo creo que quieren que los visitemos. Pero pues en ese tiempo se visitaba mucho. Ahorita por el coronavirus uno pues no quiere hacer tanta visita. Pero en ese tiempo me acuerdo que fuimos a visitarlos. Ellos estaban allá en Lijay, allá vivían ellos. Y fuimos a visitarlos a su casa. Y el hermano sí sabía de Biblia. El hermano tenía conocimiento de la palabra, pero parece que la mujer era la que dominaba allí, según miraba yo. Porque parece que la mujer era la que tenía la última palabra. En otras palabras, yo notaba que si la mujer decía, hoy no vamos al culto, pues no iban. Porque yo miraba como que el mando lo tenía la esposa, entonces necesitaban mucha enseñanza. Pero como no se congregaban, pues no se les podía ayudar mucho. Porque como la enseñanza que traje el otro día de que la esposa se somete al marido y es el orden de Dios, pues cosas así, ¿verdad? Podían ayudarlos para que salieran de ese error. Pero
era una iglesia, era una familia un poco desordenada. El caso es que dijo este hermano, dice, no, dice, pues yo sí conozco la palabra porque sí sabía de palabra. Pero pues el problema es que la esposa le quitaba la autoridad. Y dice que una vez un primo que él tenía, que le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes mucho de Biblia. Es más, tú puedes hasta predicar. Dice, estoy levantando una iglesia aquí en la ciudad de Imoca, le dice. Y ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas y tú prediques allí, dice. Dice, porque en realidad tú tienes palabra. Es más, dice, como quiera la iglesia, ellos se comen todo lo que uno les dé, dice. Y dice, y el hermano que tenía conocimiento, dice, oye, es como que la iglesia se come todo lo que les dé. Pues si es la iglesia que estás pastoreando, tienes que saber qué alimento darles, ¿verdad? Pero él dio a entender, ese pastor, que en realidad no era llamado por Dios, porque como menospreció, si es que era el llamado de Dios, lo menospreció, como decir, a la iglesia se come todo lo que le den. Imagínense que le traen una mala doctrina, se la va a comer también. Entonces no era un pastor que Dios había llamado, sino que solamente estaba a lo mejor por otros motivos pastoreando. Pero este hermano que en realidad sí entendió que en realidad su primo pues estaba mal, porque no se le puede dar a la iglesia cualquier cosa. La iglesia es la iglesia de Cristo. Jesucristo pagó el precio y uno tiene que dar lo más que uno puede dar para que el nombre de Dios sea glorificado y que la iglesia crezca. Entonces no es cualquier cosa la iglesia. Y uno tiene que valorar la iglesia porque en realidad fue comprada a precio de sangre. No es cualquier cosa. Entonces es un llamado, pero es bien delicado y es un privilegio, como les dije al principio. Dios es un Dios de orden, aquí escribí, y en su iglesia debe reinar el orden de Dios. En una iglesia primeramente tiene que haber un líder en esa iglesia y de ese líder depende todo el ministerio. Ese líder es el pastor. En toda iglesia de Dios tiene que haber un pastor, porque ese pastor es el que va a dirigir la iglesia. De ahí vienen los líderes. Si vamos a Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, vemos aquí el llamado que Jesucristo le hizo a Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y el 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos ahí el llamado a Pedro, al apóstol Pedro. Jesús lo llamó a pastorear. Entonces el llamado viene de Dios y es una responsabilidad. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro y no a otro de sus apóstoles para pastorear sus ovejas? Porque tenía cualidades. Pedro tenía las cualidades de un pastor. Él fue el primero que en el aposento alto, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fue el primero que predicó el primer mensaje. Ya Jesucristo lo había llamado a pastorear. Y espontáneamente Él fue el primero que habló. Él fue el primero que habló después de que se manifestó el Espíritu Santo. Y después trajo otro mensaje. En el primer mensaje creo que se convirtieron 3,000 y en el segundo creo que 5,000. Entonces fue el primero que empezó a predicar. Porque ya Jesucristo lo había llamado. Y Jesucristo le vio cualidades de pastor. Por eso le dice, ¿me amas más que todos estos? ¿Por qué no escogió a otro? Porque vio en Pedro las cualidades. Vio en Pedro que podía pastorear. Y lo llamó. Y Pedro aceptó el llamado. Así es Dios con nosotros. Hay quienes Dios llama a pastorear y hay quienes Dios llama a liderar, a ayudar al pastor. Y hay quienes solamente son miembros de una iglesia. Porque no todo el mundo va a ser líder en la iglesia, sino ¿a quién vamos a liderar? Imagínense que todos fuéramos líderes. ¿Y a quién vamos a liderar? Entonces en una iglesia hay líderes y hay miembros también. Y todos formamos el cuerpo de Cristo.
Unos solamente vienen y reciben la palabra y caminan en santidad y también ayudan, ¿verdad? Cuando pueden ayudar y también cooperan con la obra en las finanzas, en diezmos y ofrendas. Pero hay otros que tenemos más responsabilidades, que somos los pastores o los líderes. Y ahí es donde nosotros tenemos que, ya que tenemos el llamado, tenemos nosotros aceptar que aceptamos el reto, nosotros tenemos que entender que es un llamado de Dios y que nosotros no podemos tomar a la ligera ese cargo. Que no podemos decir, si quiero hago esto y si quiero no lo hago. Si quiero voy a la iglesia y si no quiero no voy. No, porque entonces ya nosotros dejamos de ser líderes. Porque esto no es de que si quiero, esto es de que hay que hacerlo. Y Dios espera que nosotros hagamos el trabajo. Y sé que a veces que uno no puede llegar a un servicio porque se le presentó una situación. Por ejemplo, el hermano Marvin y la hermana Dorcas me mandaron un mensaje que no van a poder llegar. Se les hizo tarde, creo que estaban trabajando tarde. Son líderes y puede uno faltar a veces a un servicio. Puede uno de vez en cuando faltar o irse de vacaciones, pero el puesto está allí. Ahí está el puesto. Ahí está el cargo, que lo tiene uno que seguir. Y es un privilegio trabajar para el Señor. Entonces, es una responsabilidad, pero es un privilegio. Probablemente no tenía, ¿verdad? El apóstol Pedro no tenía las cualidades de un pastor. Pedro no tenía la experiencia. Cualidades las tenía. Pero a lo mejor no tenía la experiencia de pastorear, porque la experiencia se obtiene en el camino. Una persona no va a ser pastor hasta lo que es llamado. Puede más o menos ver cómo se dirige una obra, si ya tiene tiempo en el ministerio, pero hasta que uno está pastoreando, hasta entonces uno experimenta lo que es ser pastor. Y es un llamado de Dios, y Dios es el que capacita, pero uno tiene que esforzarse también. Por eso le dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Procura con diligencia a Timoteo, procura con diligencia. No descuidar el rebaño. Uno no puede, como pastor no puede uno viajar mucho y dejar el rebaño descuidado. Uno puede viajar de vez en cuando, pero no seguido, porque si uno viaja seguido, si uno sale seguido, lo que va a pasar es que algo va a pasar en el rebaño. Y el rebaño quiere ver al pastor. El rebaño quiere ver al pastor que lo dirige, que esté cerca del rebaño. Por eso a veces en un ministerio, una iglesia donde el pastor sale mucho y muchos viajes, aunque esté haciendo algo para la obra de Dios, pero si no está en la iglesia, lo que va a pasar es que algo va a pasar en la iglesia, va a haber problemas, porque el pastor no está cerca del rebaño de las ovejas. Nosotros aquí desde que empezamos no hemos salido, mi esposa y yo. A lo mejor este año vamos a México, como en diciembre, a lo mejor, si Dios lo permite. Estoy hablando con el pastor Efraín ahorita que venía. Y si quieren que vaya, porque pues ya les dije en la junta el asunto que está pasando allá, que está todo bien, pero sí esperan que yo vaya, porque ya van a ser casi 3 años que no voy. Entonces yo les dije que a ver si en diciembre, si Dios lo permite y todo está bien con eso de los vuelos y todo eso, probablemente vayamos para allá, pero es algo que tiene que ver con el ministerio. Pero eso no se hace seguido, porque las ovejas esperan que su pastor esté siempre ahí, que esté cerca de ellos. Es algo espiritual, que aunque casi nadie me llama, hermano, en realidad nadie me llama. A veces digo, ¿será que soy pastor o no? Pero digo, también prefiero mejor que no me llamen, porque si me llaman para decirme tenemos un problema y queremos que venga a resolverlo, pues mejor no me llamen, porque en realidad pues me va a preocupar más. Pero yo soy así, cuando yo no escucho no me doy cuenta de ninguna noticia, digo todo está bien. Todo está bien porque no hay noticias. Y si alguien me llama, digo, ¿qué quedará? ¿Habrá un problema? Y claro, uno a veces da la expectativa. Pero gracias a Dios todo está bien entre nosotros. No ha habido problemas así graves. Y esperemos que sigamos ese orden. Porque lo que menos queremos son problemas, hermano. Lo que queremos es solucionar los problemas que hay. Que en realidad no, aquí todo está bien, todo marcha bien. Pues una de las cualidades que debe tener un pastor es primeramente amar a Dios
Por eso Jesús primero le dice a Pedro, ¿me amas? Jesucristo le dijo a Pedro para ver qué Pedro le respondía, porque Jesucristo sabía que sí lo amaba. Pero Jesucristo solamente le preguntó para ver qué respondía Pedro. Usted no cree que Jesucristo sabía lo que había en el corazón de Pedro, y Jesucristo es Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros pensamientos, Dios los conoce. Pero solamente quería saber qué iba a contestar Pedro. Y fue positivo Pedro en el llamado. Tenía cualidades, pero no tenía la experiencia. El tiempo le dio la experiencia. Cuando nosotros pastoreamos aquí en San Carlos por 3 años, fue la primera vez que pastoreamos y pues no teníamos la experiencia porque no habíamos sido pastores antes. Pero allí nosotros agarramos experiencia con mi esposa, porque ahí teníamos que reprender endemoniados. Ahí hacíamos mucha liberación allí. Y la palabra, a mí se me hacía difícil porque en realidad no nos querían aceptar. Yo sentía que no nos querían aceptar al principio y se me hacía difícil predicar porque sentía que las palabras caían al piso, sentía que no llegaban a donde estaban ellos. Pero era por otras situaciones que habían sucedido. Porque a nosotros no nos conocían y de repente pues nos ven que vamos a pastorear y pues claro, están siempre las ovejas. ¿Quién es este? No nos conocían. Pero poco a poco nos fueron conociendo y por 3 años pues sí, al último sí nos agarraron confianza, todos los que se quedaron, porque algunos se fueron, lamentablemente. Pero la experiencia la agarramos nosotros en esos 3 años. Entonces ya ahora pues de 2 años para acá se nos ha hecho un poco más fácil porque ya tenemos más o menos el conocimiento de pastorear. Y se nos ha hecho más fácil porque pues una que Dios nos ha llamado a esto y otra que ya teníamos la experiencia. Pero Pedro no tenía experiencia, pero sí tenía las cualidades. Queriendo decir que todo pastor llamado por Dios tiene que primeramente amar a Dios, porque amando a Dios se le va a hacer más fácil amar a la iglesia. Porque Dios ama a la iglesia y si amamos a Dios, Dios nos va a enseñar cómo amar la iglesia. Porque para amar también hay que aprender, hermanos. No nació enseñado. A veces que te traicionan, tú tienes que amar aún a los que te traicionan. Hay hermanos que están muy cerca de ti y te aprecian y se siente bien, pero hay otros que están retirados y se ve como que no aprecian, pero como quiera hay que amarlos igual. Hay algunos que dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse y ni siquiera dicen ya no voy a ir. Ni siquiera dicen, ¿sabe qué, pastor? Me voy a ir por otra iglesia o ya no voy o venga y visíteme. Simplemente dejan de asistir. Y pues uno dice, bueno, pues no sabían lo que hay en los corazones. Pero esas cosas en realidad ya nosotros estamos acostumbrados de que cuando el llamado es de Dios, pues Dios nos capacita para uno no sentirse mal, para que los sentimientos no se apoderen de nosotros, los sentimientos de la carne, las emociones. Dios lo va capacitando a uno para uno ser fuerte en cosas así. Que aun si uno que esté muy cerca de ti te traiciona, pues tú tienes que seguir amando a esa persona, aunque te traicione. Porque cosas así suceden en el ministerio, en la iglesia, en este caminar. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, todo ha salido bien. Todos estamos unidos. No lo estoy diciendo por nadie, porque en realidad todo está bien. Pero estoy hablando de cosas que pasan en las iglesias. Y que Dios nos capacita para cuando, si es que suceden, para uno seguir y no quedarse ahí tirado. Porque triste es que el pastor se quede tirado en el camino y las ovejas van a sufrir. Porque las ovejas no quieren ver un pastor que se quedó, porque es el que las va a dirigir. Entonces, tenemos que orar los unos por los otros. Especialmente pues por los pastores, ¿verdad? Que Dios nos ayude, nos siga capacitando, porque nadie nos ha enseñado. Por eso todo hombre llamado por Dios a pastorear un rebaño debe tener siempre cualidades como pastor, cualidades como líder. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículos de 24 a 26. Porque como le digo, este llamado no es para cualquier persona. Uno tiene que tener ciertas cualidades para liderar, para pastorear. 2 de Timoteo 2, 24 a 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vete al 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Esa es una de las cualidades. Uno como siervo de Dios no debe de ser contencioso, no debe de ser gritón, hablando, vociferar, insultar, manipular, pleitista, ahí dice contencioso, contender. Uno no debe andar contendiendo, ni amenazando. El altar no se hizo para eso. Entonces el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser pleitista, ni andar buscando pleito, ni amenazar, ni cosas por el estilo, sino amable para con todos. Dice ahí, amable para con todos, tanto para con la iglesia como en los de afuera, porque allá hay que darles buen testimonio. Hay que ser amable con todo mundo, y en la iglesia también, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Amable para con todos, apto para enseñar. Tiene que conocer de las Escrituras. Tiene que ser una persona capacitada para enseñar. Y que sea sufrido también. Porque si no somos sufridos, hermano, no la vamos a hacer. Por eso le dije al principio, cosas que nos han pasado, para mí, pues en realidad no nos han pasado gran cosa. Pero sí, uno sí sufre porque uno quisiera que todo marchara bien. Y uno quisiera que todo el mundo entendiera el corazón que uno tiene. Por eso dice allí que el que enseña, el siervo de Dios, tiene que ser sufrido también. Eso va en el paquete también. Hay que ser sufrido, hay que aprender a sufrir. Porque hay personas que dicen, no, que yo soy el siervo de Dios, yo no me merezco esto. No merezco que me pase esto. Si Jesucristo le pasó lo que le pasó, y Él sí era el Hijo de Dios. Y a veces nosotros no queremos sufrir. Y no, que yo no me merezco que me traicionen, que no me merezco que me hagan esto, que no me merezco que me hagan aquello, que no me merezco. No. Aquí hay que sufrir, hermano. Si te hacen cosas, simplemente perdona. Si no te gusta lo que te hicieron, perdona ya. Jesucristo perdonó y sigue perdonando, y hacemos cosas y nos sigue perdonando. Entonces así debe ser el siervo de Dios. Tiene que tener esas cualidades. Sigamos adelante. Un pastor, además de preocuparse por su familia, también debe preocuparse por la iglesia. Por la iglesia que Dios le ha dado a pastorear. La mayoría de los pastores casi siempre tienen familias. Tienen su familia. Y deben de preocuparse por su familia. Porque si no se preocupan por su familia, menos se van a preocupar por la iglesia. Porque la iglesia, la familia en realidad, Dios se la dio para liderarla. Y si no se preocupan por la iglesia si no se preocupan por su familia y se preocupan solo por la iglesia, están mal. Primeramente es la familia, porque la familia Dios te la dio. Dios te dio la familia antes de que te diera el llamado. Entonces primero es la familia, liderar la familia, estar bien con la familia, cuidar la familia, dirigir la familia, y después Dios hace el llamado. Entonces, así como tú diriges, como el pastor lidera a la familia, así va a liderar la iglesia, porque en realidad todos somos iguales, porque la iglesia es como una familia. Entonces, así debe de ser. Así como lidera la iglesia, así como lidera la familia, así como dirige la familia, así debe dirigir la iglesia. Uno de los requisitos a un pastor en 1 Timoteo capítulo 3 es que gobierne bien su casa. Cuando alguien es llamado a pastorear una iglesia, este es uno de los requisitos, que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Porque primero fue líder de su casa, ahora Dios lo llama a pastorear. Y si no fue buen líder en la casa, ¿para qué Dios lo va a llamar a pastorear? Si no es un buen líder en la casa, no va a hacer un buen trabajo en la iglesia. Porque si quiere cumplir en la iglesia lo que no cumple en la casa, la esposa lo va a abandonar. Dice, si aquí en la casa eres
tinieblas y ya quiere ser luz. Les ha pasado a algunos pastores. Los han dejado porque hacen más por la iglesia que por la familia. Dicen, no, es que el llamado es más importante. No. Si Dios te llamó a pastorear, es porque tienes una iglesia, es porque tienes una familia en orden. No digas que la familia no está en orden, pero la iglesia va a estar en orden contigo, porque si no ordenaste bien la familia, ¿cómo vas a liderar la iglesia? Tus mismos hijos te van a reclamar. Te van a decir, ¿cómo eres allá bien nice con la iglesia y con nosotros nos desprecias? Por eso primero es la familia, después la iglesia. Porque la misma iglesia va a decir, ¿por qué los hijos están mal? Porque los hijos no se someten a su papá, al pastor. Algo está pasando en la casa. Y después querer ordenar la iglesia, Dios no puede ser burlado. Entonces esa persona está mal. Primero tiene que ordenar su casa y después a pastorear. Y si no está ordenando bien su casa, si en su casa hay un problema, hay problemas, pues que deje de pastorear y gobierne su casa hasta que su casa esté en orden, para que pueda dar testimonio en la iglesia. Y que otro pastoree. Ese es el orden de Dios. Por eso hay problemas en las iglesias, pero cuando la persona no quiere dejar el puesto, ahí es donde el enemigo se aprovecha. Y vamos a estar hablando de eso más adelantito. Entonces, primero es ordenar bien la familia, estar en orden con la familia. Vamos a leer ese versículo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sus hijos tienen que respetar a su papá, tienen que ser el amable con ellos, con su esposa, tiene que valorarla, tiene que apreciarla, tiene que dirigirlos bien, disciplinarlos bien. Y sus hijos tienen que estar contentos con su papá, que es el pastor de la iglesia. Porque si no están contentos con él, algo está pasando. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que se sujeten a él, en otras palabras, con toda honestidad. Sigue diciendo el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está el detalle, dijo. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar una iglesia? Si en la casa no puede con 2 o 3, ¿cómo va a poder en la iglesia con 100? Si cada uno es diferente. Imagínense, aquí hay de diferentes culturas. Y en una familia que son la misma sangre, si no pueden dirigir, ¿cómo no va a dirigir 10 culturas juntas? Es difícil, pero con Dios se puede. Cuando el llamado es de Dios. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar. Estas enseñanzas son buenas para que uno abra bien los ojos. Para cuando tú vas a una iglesia, si tú por alguna razón vas a una iglesia, te vas de este estado, vas a una iglesia y tú sabes que el pastor tiene su familia hecho un desastre, que hay problemas en la familia y no puede solucionar sus problemas, tú tienes que preguntarte, ese pastor en realidad tiene que ordenar su casa primero para que pastoree. La esposa tiene que estar contenta con él, los hijos tienen que estar contentos con él, con el pastor, primeramente, y después la armonía va a estar en la iglesia también, así como en la casa. Son cosas que uno tiene que analizar bien. Sigue diciendo los otros versículos, el 6 y el 7 de ese mismo capítulo, hablando del orden del que va a pastorear, del que dirige. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose siga en la condenación del diablo. No un neófito. Un neófito quiere decir una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Dios no quiere neófitos en su obra, dirigiendo su obra. Alguien que no sabe ni cómo se dirige la obra, ni conoce la palabra, ni conoce de la Biblia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa persona que no está bien preparada con la palabra, con las enseñanzas, puede caer en condenación del diablo. Por eso, como le digo, el llamado es bien delicado y es un privilegio, pero es mucha responsabilidad. Porque cuando caes en manos del diablo porque no estás preparado,
vas a ser de mal testimonio. Y ha sucedido. Pastores que no están llamados, que no están preparados, y el diablo se aprovecha, caen en condenación. El 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy importante que tenga buen testimonio de los de afuera, en otras palabras, de los que no son cristianos, de los que conocen a uno. Tiene que tener buen testimonio de aquellos que conocen a uno, que no vienen a la iglesia. Que vean que ese hombre es un siervo de Dios, que ese hombre no anda diciendo malas palabras, no toma ventaja de nada, es humilde, es manso. Ese hombre es que es confiable, esa persona. Así tiene que ser. Que tenga buen testimonio de los de afuera, que lo conozcan, que no anda en malos pasos, que no hablen mal de él, que no le dé lugar al diablo en esa área. Entonces, esos son requisitos de alguien que va a pastorear. Es por eso que ser pastor no es tarea fácil, pero es un privilegio para el que Dios llama. Y no está mal anhelar el pastorado, porque hay quienes dicen, no, pues yo no quería esto, pero Dios me llamó. Pero la Biblia dice que es bueno anhelarlo. Es bueno anhelarlo, no está mal. Porque muchos pastores dicen, no, pues yo no quería, pero Dios me llamó. Entonces, ¿por qué estás pastoreando si Dios no obliga a nadie? Mejor voy a decir, Dios me llamó sin yo saberlo. Yo no sabía que iba a ser pastor. Yo por eso nunca voy a decir, yo no quería ser pastor, pero Dios me llamó. No, porque entonces estoy mal. Al decir que no quería es como decir, menospreciar un llamado que viene de Dios. Lo que sí puedo decir es que yo no sabía que un día iba a pastorear. Yo no sabía que un día iba a estar predicando la palabra. Yo no sabía que un día iba a estar al frente de una congregación. Yo no sabía eso. Y es un privilegio. Pero yo nunca voy a decir, yo no quería y Dios me llamó. Porque eso no es así. Porque yo conozco la palabra de Dios y yo sé que es un privilegio. Y esto es mejor que trabajar en una compañía allá afuera. Esto es mejor que tener un negocio. Por eso mi negocio no crece, hermano, allá afuera. Yo tengo años con unas cuantas casitas allí, soy jardinero. Y una vez me dijo un hermano, dice, ¿por qué usted no crece en su obra? Si usted ya tiene en su compañía, si ya tiene años de experiencia, usted puede tener camiones, puede tener trailers, puede tener gente, puede tener mucha gente. Su compañía puede estar ya grande para el tiempo que tiene. Ya tengo más de como 30 años haciendo la jardinería aquí en Florida. Y hay otros que hace 10 años empezaron, ya tienen trailers, tienen negocios, tienen mucho dinero, se mueven en sus empresas. Yo le dije, ¿sabes qué? Porque yo siento que si yo me meto de lleno a un negocio, voy a perder el privilegio de estar en la iglesia. Antes de que fuera pastor, estoy hablando. Yo no quiero descuidar la iglesia, yo no quiero descuidar la obra de Dios por estar en un trabajo, por hacer crecer una compañía. Porque quiéralo o no, si yo me meto de lleno en un negocio propio, descuido lo mejor que es la iglesia. Porque este es un llamado de Dios. Esto no es algo que uno debe tomarlo a la ligera. Entonces es un privilegio. Vamos a en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3. No lo hemos leído, ¿verdad? 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Ahí es donde dice que el que anhela obispado es pastorado. Aquí la palabra obispado quiere decir pastorado. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso es bueno anhelar el obispado, es bueno anhelar el pastorado, porque es una buena obra. Es bueno desear esto, dice allí. Anhelar esto es una buena obra, es algo que Dios quiere que anhelemos nosotros. Porque acuérdense que, no sé si leímos, donde dice Jesucristo, no, ahorita vamos a leer, donde dice que la mies es mucha, más los obreros pocos. Vamos a leer ahí capítulo 3, versículo del 1 al 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí están las cualidades. El 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí están. Cosas que uno tiene que tener para ser pastor. ¿Quieres tú ser pastor? ¿Anhelas el pastorado? Aquí están las reglas. Hay quienes dicen, no, pues ese no es llamado por pastor. ¿Cómo lo sabe que no es llamado por Dios? Perdón. Ese pastor no es llamado por Dios. ¿Y cómo sabe? Si estos son los requisitos. Nadie puede juzgar, porque el llamado lo hace Dios. Y ahí están los requisitos. Ahora, si uno no cumple esos requisitos, pues está mal uno, aunque haya sido llamado por Dios. ¿Cuántos no han sido llamados por Dios, que dicen que son llamados por Dios y cometen tantas torpezas? Pues aquí está el orden. Esos versículos dicen el orden, para el que anhela obispado, para el que anhela el pastorado. Entonces hay que tratar de cumplir esos requisitos para poder uno ser buen obrero, como es la enseñanza, como es el título de la enseñanza. Sigamos adelante porque ahorita vamos a entrar a algo bien fuerte. Dice, es por eso usted. Nunca pasa que se le acaba la batería. Me sorprendí, dije, ¿qué pasó? Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38. Ahí es donde dice Jesucristo, a la verdad, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Está hablando de lo que es la iglesia en general. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia es la mies. La iglesia alrededor del mundo es la mies de Dios, es la cosecha de Dios. Mismo Jesucristo dice que hacen falta obreros en su mies, en su obra. Y dice que roguemos a Dios que mande obreros. Por eso no todos están capacitados para dirigir una obra, por los requisitos que están aquí en la Biblia. Cuando alguien ve esos requisitos, dicen, oye, pues yo no califico, porque es difícil. Pero sí se puede cuando Dios te llama y te capacita. Solamente lo que hay que hacer, diligentes, como dijimos al principio. Vemos ahí que sí hacen falta obreros. Dios quiere que haya muchos obreros disponibles a pastorear, porque es mucha la mies y faltan obreros en su viña, en su obra. También el pastor debe tener cuidado de sí mismo, además de cuidar de que no entren lobos rapaces a la iglesia. El pastor, el que dirige una obra, tiene que tener cuidado de sí mismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ahí le dice, le aconseja también, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidarse de sí mismo es que nosotros tenemos obras de la carne nosotros todavía que se pueden manifestar. Acuérdese que no somos el 100% santos todavía. Estamos en el procedimiento y cada uno de nosotros tenemos cosas, obras de la carne que nos pueden traicionar. Si le damos lugar, podemos caer en las obras de la carne y podemos dejar el ministerio por seguir las obras de la carne, porque ha sucedido. Entonces el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es cuídate de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas de las que él dice, cuídate de la doctrina de enseñar bien, de enseñar que dirijas bien la obra, que enseñes bien, que estés bien preparado para enseñar. Pero primeramente, cuídate de ti mismo. Cuídate de lo que... Porque tenemos un enemigo, sabemos que el diablo es nuestro enemigo. Pero el enemigo número uno es nosotros mismos, la carne. Es el número uno enemigo que tenemos. Nosotros mismos. Porque en nosotros está la vanagloria, en nosotros está el orgullo, la altivez, la arrogancia. Y estas cosas, hermano, se le manifiestan a un pastor, a un hombre, a un líder, y va a ser un desastre. Porque entonces la altivez y el orgullo, la arrogancia, no lo van a dejar ver sus propios errores. Y ahí es donde está el problema. No lo van a dejar ser humilde y manso para recibir una reprensión
ya venga de Dios o venga de alguien más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que las obras de la carne no se manifiesten, no darle lugar a la carne para poder nosotros seguir ejerciendo la labor. Porque el enemigo número 1 está en nosotros mismos, aquí escribí. Y cuando se manifiestan, hermano, se cometen tantos errores. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17, ahí sabemos las obras de la carne. Ya conocemos esos versículos de tiempo, pero vamos a darle otro repaso. Gálatas 5, 16 y 17. Estas obras de la carne están en nosotros, pero hay quienes las tienen muertas, esas obras de la carne que no se manifiestan porque están muertas. Pero cuando reviven, pueden hacer gran desastre. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos la carne y tenemos el Espíritu, y la carne y las obras de la carne se oponen a lo que el Espíritu quiere hacer. Y hay una lucha en nosotros cuando se manifiestan las obras de la carne. Por eso tenemos que tener cuidado de que no se manifiesten cosas que están en nosotros, que todos tenemos unas cosas y otras cosas, porque todos tenemos cosas diferentes. Pero si dejamos que se manifiesten, ahí podemos nosotros perder el llamado que Dios nos ha hecho para pastorear o para liderar. Pongamos por ejemplo, ahora sí vamos a la escritura más allá. Bueno, vamos a leer ahí mismo en Gálatas capítulo 5, 19 y 21. Vamos a pasarnos al 18. Porque muchos han caído en estas cosas. Sigamos leyendo el 19 y el 21 de Gálatas capítulo 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que aquellos que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Ya sean cristianos o ya sean miembros o ya sean líderes, ya sean pastores, no heredarán el reino de Dios aquellos que las practican, cualquiera de estas cosas que acaba de mencionar. Y entre esas obras de la carne están los celos, están la envidia, está la avaricia, está la borrachera, mentira y cosas semejantes, dice allí. Ahora sí pongamos por ejemplo a un rey que cayó en una de estas obras. Vamos a 1 Samuel capítulo 18, versículo del 6 al 12. Este fue el rey Saúl. Él tuvo celos de David porque mató más enemigos que él. Todos conocemos la historia. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. El 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Ya los celos tomaron lugar en el corazón de este rey. Porque David, supuestamente dice allí, mató más que él. Y entraron los celos. Esa obra de la carne se posesionó de él. Y eso lo llevó a la destrucción. Sigue diciendo, vamos a leer hasta el 12. Dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000, a mí 1000. No le falta más que el reino. Y David no tenía la culpa, hermanos, el problema era de él. Acuérdense que David hizo lo que hizo, pero no para vanagloriarse, no para decir yo le voy a quitar el puesto,
pero él pensó que se lo quería quitar. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. El 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. El 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Qué le pasó a este rey? Le dio envidia de David. Y además tuvo temor porque sabía que Dios estaba con David y ya no estaba más con Saúl. En otras palabras, se dio cuenta que ya Dios no lo estaba dirigiendo, que ya Dios no lo estaba protegiendo como antes, sino que los celos tomaron cabida y dice que un espíritu malo se apoderó de él. Por causa de los celos, tomó control un demonio, en otras palabras, el demonio de celos, y lo controlaba y dice que deseaba matarlo. Y de ahí toda su vida, hasta que murió el rey el rey Saúl, hasta que murió el rey Saúl, toda su vida persiguió a David, de ahí en adelante, por celos, hermano, porque decía que le quería quitar el reino. Y David ni en mente quería quitarle el reino. Él solamente estaba haciendo su trabajo. Era un guerrero. Ni en mente pensaba apoderarse. Incluso varias veces tuvo la oportunidad de matarlo porque se hizo su enemigo. Y varias veces tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no vino a destruir lo que Dios había hecho. Pero el rey Saúl tenía ese espíritu después de que se convirtió, después de tener el espíritu de celos, el espíritu de homicidio, que lo quería matar, sin David tener la culpa, porque no era su intención. Los celos enloquecieron a este rey y desde ese día se volvió su enemigo hasta que murió. Puede pasar con un pastor que está pastoreando una iglesia y por alguna razón se enreda en un problema de la carne y de las obras de la carne, y Dios tiene que levantar a otro pastor para que las ovejas no se pierdan. ¿Y qué va a pasar? Si ese pastor no se cuida, amén, le puede pasar lo que el rey Saúl. Le puede entrar ese espíritu de celos porque ya Dios ha levantado a otro pastor, porque ya le falló, porque nunca se humilló a reconocer su error. Nunca se humilló a reconocer su pecado, de tal manera que Dios tiene que levantar a un pastor para que pastoree. Porque las ovejas no van a andar divagando por ahí. Dios siempre levanta a alguien. Dios no deja a su iglesia descarriada. Dios siempre levanta a alguien cuando alguien no quiere o no aprecia el llamado. Y yo sé que todos podemos fallar en algún momento, pero cuando uno reconoce y se humilla, Dios lo puede levantar. Pero cuando la altivez, el orgullo y la arrogancia están más fuertes en la persona, que son obras de la carne también, va a ser difícil humillarse. Porque dice, va a pasar lo que el rey Saúl. Yo soy el rey. A mí Dios me puso, a mí Dios me llamó. Y yo no voy a dejar que otro usurpe mi trono. Se dejó llevar por los celos y llegó a tener el espíritu de homicidio. Se quiso acabar con David, pero Dios estaba con David y nunca lo pudo matar. Estuvo huyendo mucho tiempo hasta que murió el rey Saúl. Lo mataron. Tristemente murió, se perdió. ¿Por qué? Porque no apreció el llamado, porque le dio lugar a los celos, porque pensó que le iban a usurpar el trono y no era la intención de David. Vamos ya casi a concluir. Esto puede suceder, ¿verdad?, en un ministerio, en una iglesia, con alguien que pastorea, y Dios puede levantar a otro esperando que ese pastor se arrepienta y reconozca su pecado, y Dios lo puede levantar. Pero si no reconoce nunca que está mal, así va a seguir. Así va a seguir. Y lamentablemente
Dios no tiene la culpa ni nadie, solamente la persona que no se quiere arrepentir de lo que haya hecho. En una congregación, los pastores y los líderes, ya para concluir, son los que llevan toda la responsabilidad de esa iglesia. Por ejemplo, aquí, la responsabilidad de esta iglesia remanente fiel cae sobre mí, porque yo soy el pastor. Pero los líderes, ustedes, los que la mayoría son líderes, ustedes también son responsables de esta obra y de su llamado. Entonces todos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de que las obras de la carne no dominen en nosotros. Cuando hay envidias, celos, contenciones entre nosotros mismos, ahí tenemos que decir, aquí el diablo está metido. Aquí el diablo se está apoderando de la situación. Por eso no tenemos que dejar lugar ninguno de nosotros a que haya celos, ni envidias, ni contiendas, ni diserciones, ni cosas por el estilo que nos vayan a dividir. Hay que ser humildes, mansos y reconocer que estamos mal. Cuando alguien te dice, usted tiene esto, usted tiene el otro, usted en realidad se está dejando llevar por la carne, tenemos que reconocerlo. A mí mi esposa a veces me dice, mira, esto yo creo que no está bien, yo creo que tú no está bien que digas esto porque esto se oye mal. Yo creo que eso que tú dijiste, algunos lo entendieron mal y tienes que corregirte en esta área. Ella es en la realidad mi ayuda idónea. Y yo le tengo que hacer caso porque es la que está más cerca de mí. Ustedes no viven conmigo. Y ella vive todos los días conmigo y ella sabe cómo soy. Entonces hay cosas que a lo mejor ella ve que yo no veo. Porque como dice un dicho, la zorra no sabe su cola. A veces uno no sabe sus problemas. A veces uno no sabe los defectos que uno tiene como hijo de Dios. Pero otros sí lo ven. Como el día de la reunión aquí alguien dijo una observancia. Dijo un comentario, ¿verdad? De mí. Y yo no me puse mal. Yo no dije, pues eso en realidad no es cierto. No, yo analicé, dije, no, pues tiene razón. Si alguien está diciendo este comentario en contra mía es porque a lo mejor estoy mal. Y yo dije, pues gracias por decírmelo, porque en realidad yo no sabía que esto estaba afectando. Cosas simples, ¿verdad? Pero son observaciones que son buenas que uno lo entienda. Que si yo digo algo o hago algo que no está bien, pues es bueno que alguien venga y me diga, Pastor Carlos, usted en realidad como que esto no está bien lo que usted está diciendo así, o usted lo está diciendo en un tono que en realidad no se oye bien, o el punto de vista que usted está diciendo como que afecta. Cosas por el estilo que de tal manera que me puedan ayudar. Entonces cuando yo analizo todo esto, digo, si está mal, no tengo que hacerlo, tengo que tener más cuidado en lo que hablo, en lo que digo, porque todos nos podemos ayudar. O sea que la responsabilidad cae sobre mí, pero sobre los líderes también, porque ellos son los que me ayudan también. Pero todos, cada uno, incluyendo los miembros, debemos tener cuidado de nosotros mismos. Tanto yo, los líderes, los miembros, hay que tener cuidado de uno mismo, porque las obras de la carne nos pueden llevar a la perdición. Podemos caer en el error y no podemos ser salvos si nosotros le damos lugar a la carne, al yo, al ego. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso enseñar doctrina, la responsabilidad cae sobre el pastor. A este va a llamar Dios. Para enseñar, la responsabilidad cae sobre mí. En la enseñanza yo soy el que pongo a los predicadores. Yo soy el que dirijo a los que van a predicar, a que prediquen. Porque yo le voy a dar cuentas a Dios. Si algún día un predicador de los que predica algo que no es, yo tengo que hablar con él y decir, ¿sabes qué? Esto estuvo mal. Esto que tú dijiste estuvo mal, estuvo bien erróneo. Hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido que llamarle atención a nadie. Pero como yo soy el responsable, a Dios me va a llamar a mí, no al que predica, porque la obra la estoy dirigiendo yo, aquí en el nombre del Señor. Entonces, sobre mí cae toda la responsabilidad de lo que es la enseñanza, de lo que es la doctrina, pero ya de los líderes, la responsabilidad es también cuidarse de ellos mismos, para no ser de estorbo a la obra y para ayudar en la obra, más bien, en vez de ser estorbo. Porque como dice Jesucristo, ¿verdad? Que los que no recogen, algo así, los que no
desparrama, algo así. Hay una enseñanza que él dice. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces hay que estar con Dios siempre. Hay que recoger con el Señor. Y todos juntos. Porque de lo contrario podemos ser de estorbo a la obra. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3, ahí terminamos. Del 1 al 4, perdón. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, versículo de 1 al 4. Ahí vamos a terminar. Ya para irnos. A tiempo terminé, hermanos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí terminamos. Aquí el consejo es que apacentemos la grey de Dios. No por ganancia deshonesta, sino por, como dice ahí el otro versículo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Esta es la grey de Dios. Este es el rebaño de Dios. Como teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es tener señorío? Ordenar que se hagan las cosas que se deben de hacer como la persona quiere, aunque ni siquiera esté en la Biblia. Manipular. Tener autoridad en todas las áreas. Que para todo le tienen que pedir permiso al pastor. Que para todo el pastor tiene que, si no le da permiso, se enoja el pastor si no le da permiso. Eso es enseñorearse. Aquí yo no tengo señorío con nadie. Aquí cada quien hace su vida como quiere. Aquí solamente venimos, adoramos a Dios, dirigimos la obra, pero cada quien vive en su casa como Dios le puede dirigir. Para no tener señorío. Yo no tengo señorío con nadie aquí, ni quiero tenerlo. Si apenas dirijo a mi familia, imagínense dirigir todas las familias. Que tú no vayas para allá, que tú no vayas para allá, que quédate allí, que no te vayas, que no te muevas, que si te vas están mal, que si no te vas, que tú tienes que quedarte. Tú sí, pero tú no. Olvídese. Eso es ser un dictador. Dice que no teniendo señorío. No tiene, en otras palabras, no imponer cosas que a veces, en vez de tener a las ovejas contentas y alegres, están asustadas las ovejas. Es como un pastor que golpea a las ovejas, literalmente, que trae un palo y siempre les está golpeando. ¿Qué van a hacer las ovejas? Van a estar asustadas. No se van a querer remar al pastor, porque siempre la está golpeando. Así viene siendo. Con la palabra, con los insultos, se golpean las ovejas. Eso es tener señorío. Ya las ovejas no pueden hacer nada porque tienen que decirle al pastor lo que deben de hacer. Así no quiere Dios un rebaño. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Uno tiene que ser ejemplo a la iglesia. Yo tengo que ser ejemplo a mi familia y a toda la iglesia. Y la iglesia va a seguir el ejemplo mío. Porque así como es el pastor, así va a ser la iglesia. Usted va a una iglesia donde, así como usted ve al pastor, así va a ser la iglesia. Vaya usted a la iglesia que usted vaya, mire al pastor y mire a la iglesia. Así van a ser. El pastor es orgulloso, altivo, arrogante, así es su congregación. El pastor es humilde, manso, se deja dirigir, se deja enseñar, así va a ser la iglesia. Así es. Así es que no se preocupe, que Dios nos está ayudando y Dios nos está enseñando a todos. Y hay mucho que enseñar, pero ya el tiempo se pasó. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios por su palabra. Pasen al altar, vamos a cantar un canto de despedida. Nos vamos a nuestros hogares y a descansar. Y le damos gracias a Dios que nos ha enseñado en esta noche lo que es un obrero aprobado por Dios. Y Dios nos sigue enseñando. Usted en su casa vuelva a leer esos requisitos, porque también hay requisitos para los diáconos, hay requisitos para los líderes,
ahí en 1 Timoteo y en Tito también. Para aquellos que dirigen una obra, hay ciertos requisitos y uno tiene que cumplirlos y dar ejemplo para que esta obra siga hacia adelante y los demás puedan seguir nuestro ejemplo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has traído. Que podamos, Señor, ponerlo por práctica, Señor, ponerlo por obra y que podamos ser bendecidos. De aquí en adelante, Señor, que podamos, Señor, ser más diligentes, Señor, en todo lo que es nuestro llamado, nuestra posición cada uno, Señor. Que podamos apreciar más el llamado, la posición que tú nos has puesto aquí en este rebaño para dirigir tu obra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos. Amén. Adoremos a Dios y nos despedimos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cada día necesitamos más de ti, Señor. Ayúdanos, que podamos ser mejor cada día, Señor, en tu obra, Padre, como obreros, Señor. Que seamos aprobados para no ser avergonzados, Señor, cuando tú nos llames a cuenta, Señor. Que podamos ministrar, Señor, bien tu palabra, Señor, así como tú la has enviado, que así podamos nosotros ministrarla, Señor. Ayúdanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder hacer tu perfecta voluntad en tu obra, Padre. Y que este rebaño siga hacia adelante y que muchos sigan, Señor amado, siendo perfeccionados, Padre. Que sigamos siendo perfeccionados a tu imagen, así como tú eres, Señor Jesús, con amor, con compasión, como tú nos amas, que así podamos amar también nosotros, Señor, al rebaño, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Amén. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien, guarda nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo accidente, que lleguemos con bien y que podamos descansar en tu presencia, Señor. Y el día de mañana, Señor, que nos des el privilegio de levantarnos saludables, descansados, a un día más de fin de semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante.